Bueno, lo decía Felipe Leiva en la nota, ya se acerca la tramitación en el Congreso de esta ley de presupuesto 2013 y ayer el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, hizo un llamado a la oposición a abrirse a discutir en forma constructiva los temas relativos al erario nacional. Queremos conversar de este tema y para eso nos acompaña el presidente de la UDI y además diputado Patricio Melero. Buenos días, diputado. Hola, muy buenos días, Paola, buenos días. ¿Cómo le va? Quienes están en la sintonía. ¿Todo bien? Todo bien, preparándonos para este presupuesto. Sí, pues, es lo último que va quedando en el año en materia gruesa legal. Diputado, una pregunta. La muñeca política de este gobierno ha sido muy criticada. Dicen que, por ejemplo, en el caso de la ley de reforma tributaria, faltó muñeca política, faltó socializar esta ley antes de que llegara a discusión, incluso las propias filas del gobierno, a fin de consensuar algunos criterios. Le pregunto entonces si es que usted ya, ¿qué me puede contar usted desde su partido, digamos, de lo que han sabido de esta ley de presupuesto, si la han socializado ya? Paola, el gobierno no tiene mayoría, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Y por eso que la muñeca política se hace más necesaria. Y la muñeca ha demostrado que al final, con todos los altos y bajos, con todo lo intermitente que ha sido la concertación de esta materia, que una vez aprueba, otra vez rechaza, se han logrado sacar adelante los proyectos más emblemáticos del gobierno del presidente Piñera y se aprobó la reforma tributaria. La ley de presupuesto va a ser nuevamente, como normalmente ocurre, el presupuesto más grande de la historia de Chile. Estamos hablando de cifras del orden de los 62.000 a los 64.000 millones de dólares. Con una proyección de crecimiento del 5% más o menos respecto al año anterior. Es harta plata que distribuir en las principales prioridades del país. Nosotros el día lunes en el comité político, en que habitualmente nos reunimos los partidos de la alianza con el gobierno, vamos a conocer más en detalle la propuesta y durante la semana... El lunes que viene, digamos. El lunes que viene, sí. Y durante la semana ya las comisiones técnicas de la UDI, de Renovación Nacional, de la alianza, y también, así lo planteó el gobierno, va a dialogar con los parlamentarios de las comisiones de Hacienda de los partidos de la oposición a objeto de conocer los grandes lineamientos de esta ley de presupuesto. Y lo que yo espero, mi anhelo, es que ojalá se pueda recrear, Paula, en el Parlamento ese ánimo, esa disposición más positiva que yo vi de un sector de la concertación, porque no fueron todos, en lo que fue la aprobación de la reforma tributaria, en que se ponga el bien común general del país por delante, en que entendamos y consensuemos dónde están las prioridades y que entendamos también que no podemos dispararnos en un gasto público muy alto, más allá de un 5%, porque mire usted lo que está pasando en el mundo. Y estas farras que hoy día los países a veces se dieron, las están pagando muy caras. Entonces tenemos que tener un presupuesto que va a ser alto, acotado desde nuestro punto de vista la UDI en lo social, y ya conversaremos de eso, pero también en consonancia con lo que está ocurriendo en Chile y en el mundo en las cifras de crecimiento y desarrollo que se están expresando. Diputado, pero lo concreto entonces, el gobierno va a presentar el lunes, les va a presentar en el comité político el lunes este anteproyecto o este preproyecto y luego se va a empezar a socializar en las comisiones, pero ahí con la oposición y con la alianza. ¿No ha habido de parte del gobierno un pronunciamiento, una prepresentación a los partidos de la alianza, por lo que usted dice? No la ha habido, la va a haber esta semana. Hasta este minuto lo que ha habido es mucho trabajo interno de los ministros con la Dirección de Presupuesto, con el Ministerio de Hacienda, donde están los tiras y aflojes entre el Ejecutivo y al interior de las reparticiones públicas, para poder llegar esta semana a conocer ya más en detalle y presentarlo el 30 de septiembre. Y ojalá en la previa, como dicen los lolos, ¿cierto?, podamos ya lograr ciertos niveles de consenso en torno a dónde están las prioridades, y será después el debate legislativo, que es intenso, que es normal, que es propio del trabajo del Congreso y de todos los parlamentos del mundo, que haya también un debate fuerte en torno a la distribución de las partidas presupuestarias. Usted lo ha dicho a propósito de dónde están las prioridades en lo social. ¿En alguna otra parte están? Yo creo que la prioridad número uno, Paola, está hoy día en la educación. Lo que yo espero es que ese esfuerzo grande que se hizo y que estamos haciendo todos los chilenos, de pagar más impuestos para generar más de 1.000 millones de dólares a la educación chilena, más de 500.000 millones de pesos, eso quede muy claramente reflejado en la partida del Ministerio de Educación. Y podamos cumplir además los compromisos anteriores, o sea que definitivamente podamos bajar el costo del crédito que heredamos del gobierno del presidente Lagos de un 6 a un 2%, que podamos entregar la mayor cantidad de becas y llegar a cerca de 400.000, como está proyectado, que podamos aumentar la cobertura de los niños de prekinder y kinder para llegar a un 60%, que podamos aumentar la subvención escolar, en fin, y una serie de otros compromisos que están en el área de educación que, para mi gusto, en este presupuesto, y dado lo que hemos conocido en el desarrollo de las movilizaciones y todo el tema educacional, debe ser la primerísima prioridad. Ahora, y de ahí viene después salud, que también es muy importante, y ya podremos conversar
de lo que yo creo que también es muy interesante, que es la agenda que está llevando adelante el ministro Longueira, que es todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. Yo creo que no solamente hay que dar recursos, sino que también hay que ayudar a los que quieran emprender, y quieran por sus propios medios formar pequeñas empresas, adquirir conocimientos, instalarse con una nueva actividad que yo creo que es un motor de desarrollo muy importante. Generar capital humano más que estar dando bonos. Así es, muy bien. Oiga, diputado, la discusión va a ser larga, así lo han dicho, y probablemente no haya que hacer pitoniza para adelantar eso. La pregunta es, ¿dónde cree usted que van a estar los nudos? Uno, sin duda, va a estar en educación. ¿Algún otro nudo que usted pueda prever en la ley de presupuesto? Sí, yo creo que puede haber por parte de la oposición una presión por mayor gasto público, y yo creo que nosotros responsablemente tenemos que acotar el aumento del presupuesto a las posibilidades que el país realmente tiene. Afortunadamente Chile está bien. Sobre eso hay algo que me llama la atención. Cuando piden más plata, siempre el discurso del gobierno ha sido el mismo, y usted lo acaba de adelantar sin que yo se lo preguntara directamente, pero lo dijo: tenemos que ser responsables, porque cuando los países gastan de más ya vemos lo que pasa. Pero me da la sensación de que ese es un discurso que pretende irse al otro lado del péndulo. O sea, cuando pedimos más gastos, ustedes nos devuelven diciendo: oiga, usted no pretende que seamos como España, cuando en realidad nadie pretende gastar tanto como España, ni ser lo irresponsable fiscalmente que fueron los griegos. Probablemente la discusión está si simplemente podemos gastar un poco más, dado que tenemos una economía que lo permite. Eso más bien pareciera ser la discusión, y no irse al chancho como en castellano. Por eso que el gobierno lo que está planteando es un crecimiento del 5%. Tú bien sabes, las proyecciones para el año de crecimiento de Chile están en torno al 4,5%. Qué duda cabe que la mejor política social es la que genera empleo, la que genera crecimiento, la que genera desarrollo. Entonces, bueno, la pregunta tuya, ¿dónde van a estar los nudos? Que eso esté acotado. Yo creo que va a haber una discusión también importante en el tema de educación. Cómo se gastan los recursos, a qué se le pone más recursos, dentro de las distintas cosas que hay que ver. Obviamente se va a trasladar la discusión de lo que ha habido en general en el tema de educación, en particular respecto a determinadas partidas. ¿Y sabe cuál va a ser también un nudo, perdón? Pero el tema sobre el apellido, yo creo, porque usted habla de educación, y sin embargo habría otros sentados acá que hablan de educación pública. Y yo creo que esa quizás diferencia, ¿no cree usted que va a ser también no veo ninguna política del gobierno que no vaya por la vía de fortalecer la educación pública? ¿Verdad? Por supuesto, sí, por algo se destinan muchos recursos a eso. Lo que pasa es que hay algunos sectores más de izquierda que lo que quieren no es fortalecer la educación pública, sino que lo que quieren es evitar que exista la complementación de la educación privada. Y nosotros creemos... La complementación, dice usted, por un plata del Estado para la educación privada. Sí, claro, o sea, hoy día hay una enorme cantidad, más de 1 millón y tanto de jóvenes chilenos estudian en colegios particulares subvencionados. Nosotros creemos que eso es bueno para el país, que se tiene que fiscalizar, que no tiene que haber lucro donde está prohibido que lo haya. Tenemos una visión de una sociedad complementaria entre lo mixta, entre lo público y lo privado en la tarea educacional. Probablemente el Partido Comunista, los sectores más de izquierda, la Concertación, no les gusta aquello y quieran impedir o evitar que vayan recursos para ese tipo de actividades. Pero ahí hay una discusión más bien de tipo ideológica. Yo creo que el otro tema sin duda va a ser salud. El gobierno ha anunciado una serie de proyectos en materia de salud. Hemos avanzado muchísimo, se han reducido prácticamente la totalidad de las listas de espera, que también fue una pesada mochila que le tocó al gobierno heredar de las anteriores administraciones, pero hay también modificaciones que debieran de seguir en la política de acercar el acceso y la atención de salud más a la gente. Creo que va a haber también una discusión muy interesante en el tema de la distribución de los recursos por regiones, el tema de la descentralización efectiva. Siempre están las grandes discusiones en el tema del transporte público, cuánto se subsidia, ya sabemos todo lo que se genera en torno al tema del Transantiago, y desde luego va a estar la implementación de todo lo social, Paula, el ingreso ético familiar, y una serie de otras políticas sociales que son muy importantes también. No les va a faltar de qué discutir. Una última pregunta, diputado, se nos acaba el tiempo. El año 1990 usted fue elegido por primera vez como diputado por su región, y cuando termine este mandato va a haber cumplido 24 años. ¿Se va a presentar a la reelección? Mire, yo mi decisión, mi vocación es, sí, pública, Paula. Mi intención es aspirar a una candidatura al Senado. Eso lo vamos a resolver en conjunto en el partido después de las elecciones municipales, y desde luego ya al menos voté a favor la ley que restringe las reelecciones, porque me parece que es bueno, y yo voté positivamente de eso. Creo que es positivo para nuestra democracia generar ese tipo de espacio. Pero también déjeme decirle, el Parlamento chileno se ha renovado en un 90%, cada elección, una tras otra, más o menos 40 nuevos diputados salen y entran. O sea, no ha sido un factor que el Parlamento no se haya renovado, el que no exista esa legislación, pero yo creo que
es positivo desde mi punto de vista restringir las reelecciones en senadores y diputados y en alcaldes también. Así es que, senador, un alcalde ya no fue, porque usted fue alcalde en su momento en el gobierno militar, fue alcalde designado, pero ahora ya es muy tarde para presentar. No, está bien, esa es mi idea. Así es que, senador. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias a usted, que tenga un buen día. Buen día.